en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un viejo hidalgo de los de lance en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Si es solamente lo único que sabes de Don Quijote, este video es para ti. Y si ya te lo has leído por lo menos una o dos veces, también es para ti. Toma nota porque vamos a hablar de un montón de libros de este clásico de clásicos. ¡Allá vamos! Como bien sabemos, el 23 de abril es un día que ha proclamado la UNESCO como el Día Internacional del Libro, porque habrían fallecido tanto como William Shakespeare como Miguel de Cervantes. Aunque claro, después con el tiempo uno se va enterando que en realidad no fue el mismo día. Fueron diferentes días, pero porque se regían por diferentes calendarios. Y a través de una transposición de fecha se ha dado con que ambos habrían fallecido el mismo día. Pero eso da lo mismo. Lo que importa es que comentemos este clásico, este Quijote verso, como lo he llamado, para darle un poquito más de frescura, para desempolvarlo, sacarle un poquito las polillas, dejar de lado esa imagen que se tiene como de una antiguaya y demostrarle a ustedes que es un libro plenamente vigente, que no solamente está con con un pasado esplendoroso a sus espaldas, sino que también está cargado de futuro. Y una de las tres cosas que yo quiero, en primer lugar, desmentir, o más bien poner bajo juicio, es que existen al menos tres lecturas dominantes, Vox Populi, sobre Don Quijote. Tres lecturas que se podrían resumir, por ejemplo, una que viene que tiene genealogía alemana, del romanticismo alemán, que vendría a representar a este manchego, a este Don Quijote, como un emblema romántico del hombre que va a caballo, luchando por sus ideales y enfrentándose a la realidad. Esa es una lectura bastante corta, porque como bien iremos viendo, hay razones mucho más profundas, eh, con mucho más peso, que ver solamente a Don Quijote de forma reduccionista, como un hombre, un caballero ideal que se abre paso por la realidad. También hay una suerte de confundir a Cervantes con su criatura, es analizar a las aventuras de Don Quijote al trasluz de su propia biografía. Está muy bien. Hay biografías que son eh, seminales, como la de Américo Castro, pero pienso yo que si hay una libertad que se puede tomar el autor al momento de enfrentarse con su obra, o mejor dicho, de componer su obra, es que puede tomar algunos elementos propios de su biografía, pero ponerlos sobre un plano diferente. Por ende, identificar a Cervantes de forma quisquillosa con Don Quijote es otra forma de reduccionismo. Y hay un tercer reduccionismo, que es aplicar herramientas actuales, como por ejemplo las herramientas del psicoanálisis, y tratar de analizar a Don Quijote desde una perspectiva psicologista, cuando bien sabemos que en la época cuando Miguel de Cervantes escribió Don Quijote, tentativamente a fines de 1500 y comienzos de 1600, antes de su publicación, eh, el tema de la locura no tenía la misma relevancia médica, no existían las mismas categorías, eh, no habían pacientes que estaban catalogados médicamente con las mismas herramientas, con los mismos manuales actuales. Entonces, ¿por qué leerlo? ¿Para qué? ¿Por qué? Y eso es lo que quiero responder a través de 9 puntos. Vamos con el primer punto. Ha inspirado libros muy dispares. Así es. Dentro de la tradición cervantina, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, hay muchos libros que podríamos decir que son tributarios de Don Quijote, no en el sentido de que busquen emular el arranque que todos conocemos, un hombre que leyó muchos libros de caballería y que por ende se le secó el seso y habría salido a buscar aventuras. En realidad, lo cervantino o lo quijotesco tiene que ver con esta actitud lúdica de enfrentarse a la realidad, de abrirse paso, de asumir un rol, una categoría que no te corresponde. En este caso es un hidalgo que vendría a ser, podríamos
asimilarlo con una suerte de clase media más o menos acomodada, pero que no había sangre noble por sus venas, asumiendo el rol caballeresco. Y esta actitud cervantina de abrirse paso hacia la aventura, hacia lo desconocido, lo podemos encontrar en novelas tan dispares como por ejemplo Moby Dick. Moby Dick es una novela océano que tiene la vocación de abrirse paso a través de tratar de explicar todo lo que existe, todo lo circundante respecto a la navegación, a la caza de ballenas. Eh, Bien recordemos que es una novela que va mutando, que parte primero con un personaje, con Ismael, que se enrola a una marina mercante, y sale a una misión que le va a costar todo. Y bueno, ahí está el gen cervantino, esta capacidad transformadora de avanzar, de buscar lo quimérico, de enfrentarse contra lo desconocido. Otro libro también que me gustaría mencionar es Vida y opinión del caballero Tristram Shandy, obra compuesta por Lawrence Sterne, escritor inglés que en su momento, para buscar un modelo, estamos hablando de comienzo del siglo XVIII, fines del XVII, para buscar un modelo escritural de una obra que se abriera a la experimentación, de una obra que tratara temas que no tenían nada que ver con lo que hasta entonces estaba escrito, tuvo que empezar a rastrear, hasta que llegó a Don Quijote. Y Don Quijote le sirvió como un modelo, como un espejo en el cual mirarse, y muy bien dice Lichtenberg cuando decía que en su famoso aforismo, decía que los libros son como los espejos. Si un asno se mira a un espejo, no esperemos que se vea reflejado un ángel. Y bueno, este angelical Lawrence Sterne, cuando se mira en el espejo de Don Quijote, obviamente no ve un asno, ve un ángel, y ese ángel, esa cualidad artística, poética, es la que traslada su libro. Obviamente no vamos a hablar de Tristram Shandy ni de Moby Dick, va a ser otra ocasión, pero lo que quería compartir es que al ser un libro tan poderoso, con una carga imaginativa tan grande, es imposible que no haya influenciado a obras que vinieron posteriormente a él. Otro texto dispar, disímil, es el famoso cuento de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote. Este cuento es una maravilla, es la parodia de la parodia, es el intertexto del intertexto, porque trata de un escritor vanguardista que, utilizando un procedimiento similar al de Cervantes, se da la tarea de copiar palabra por palabra a Don Quijote. Pero ya no firma Cervantes, ahora el que firma es Pierre Menard, y por eso Pierre Menard vendría a ser el autor de este libro. Es un cuento divertidísimo, en cierta forma ridiculiza la vanguardia, porque como bien sabemos, las vanguardias siempre trabajaron el procedimiento, el cadáver exquisito, la escritura automática. Bueno, Pierre Menard va más allá y dice, voy a copiar el Quijote letra por letra, pero va a ser otro libro porque el que lo está escribiendo soy yo. Es casi una broma privada, y es un texto tan dispar como los otros que mencioné. No destruyó a la caballería andante, es más bien la preservó en sus páginas. Bueno, este es otro tema polémico para muchos. eh, la actitud de Cervantes hacia los libros de caballería fue la de haber ironizado, parodiado, tomarlo como una herramienta cómica, pero eso es bastante relativo en el sentido de que si, por ejemplo, tú vas a las páginas de Don Quijote, vas viendo que su personaje, su protagonista, es un tipo que se conoce al dedillo las obras y nos va mencionando a los Amadises, a los Belianises, a todos estos héroes, a Tirante el Blanco, a todos estos grandes héroes de los libros de caballería. Y creo yo que la mirada de pretender que Cervantes solamente redujo su obra a parodiar, a reírse de estos libros, es no considerar que dentro de sus páginas aparecen muchas temáticas del libro que reverencian y referencian la labor caballeresca andante.
Aparece, por ejemplo, cuando Don Quijote hace la vela de armas, o por ejemplo, la misma figura de Dulcinea, del Toboso, que vendría a ser la dama que inspira al caballero. Todo eso está tomado de los libros de caballería. La aparición de los gigantes es un recurso, un tópico que aparece siempre en los libros de caballería. La aparición de magos, magos malignos. La figura del escudero con el personaje de Sancho Panza. Muchas cosas, muchos elementos que van hilándose a lo largo del libro son recogidos por la lectura de Don Quijote, que podríamos decir que es el no solamente enloqueció por los libros de caballería, sino que es uno de sus más acérrimos defensores. En la segunda parte, en el prólogo, aparece también mencionado, hay un diálogo muy cómico entre el cura y el barbero, donde ellos dicen que los libros de caballería son fantasiosos, están hechos para la imaginación y poco instructivos. Además que cuestionan, por ejemplo, la existencia de los gigantes. Y Don Quijote, con muy perspicaz, dice, ¿cómo puede ser que ustedes digan eso? Estos libros de caballería tienen el membrete de tienen el membrete del rey, están autorizados por la corona y la corona jamás de los jamases va a permitir, va a autorizar libros que digan mentiras o disparates. Y por ejemplo, respecto a los gigantes, dice muy locuaz Don Quijote, nos tenemos por ejemplo la Biblia cuando menciona a Goliat, y la Biblia no hay un átomo que no sea verdadero. Bueno, ahí vemos cómo va ironizando Don Quijote, cómo va ironizando realmente Cervantes con estos textos. Eh, entonces, si aún así insistiéramos en esa mirada de decir que, por ejemplo, no, que realmente Cervantes quiso demoler el género caballeresco, a favor, o mejor dicho, en contra de esa tesis, podemos decir que aún así, aún Cervantes hubiera tenido la real intención de destruir el género caballeresco, que ya estaba de capa caída en su época, porque tenía un desarrollo cercano a un siglo de historias caballerescas y de un corpus de entre 60 a 70 libros, más o menos, según los expertos, aunque obviamente pudieron haber sido muchos más, porque eso fue lo que quedó en la historia. Pudieron haber libros que se desaparecieron o que tuvieron muy cortas tiradas, pero bueno, aún así, aunque hubiese sido la voluntad de Cervantes de mofarse del género caballeresco, cuando en realidad hay una dimensionalidad, porque está la comedia, está la parodia, está el homenaje, eh, hay muchas miradas explícitas e implícitas respecto a los textos caballerescos. Aún así, dentro de sus libros está la huella, entonces podríamos rastrear, por ejemplo, eh, cuáles fueron los antiguos amadices, cuáles fueron los mejores o peores libros, cuáles eran los temas que estos tocaban, y ahí están preservados. Y bueno, hay un, hay una, en las últimas décadas ha surgido un interés editorial de reeditar estos libros antiguos. Ha sido una tarea titánica porque son libros costosos, no son fáciles de producir, se han tratado de editar asemejándose al formato clásico, que era en formato grande, a doble columna, con ilustraciones elegantes. Y bueno, no es el, no es el fin de este video, pero en alguna ocasión nos vamos a referir más a fondo a los libros de caballería, porque es un universo completo a explotar. 3. Grandes filósofos han visitado su obra. Pienso, por ejemplo, en el caso de Ortega y Gasset con sus meditaciones del Quijote, o por ejemplo tenemos también a Miguel de Unamuno con vida y obra de Don Quijote y Sancho. Hay otros libros más contemporáneos, como por ejemplo Los demonios de Cervantes, que tengo acá y que ya en su momento voy a reseñar. Eh, y hay un artículo muy bueno, muy revelador sobre la obra de Don Quijote, de Gustavo Bueno, que él pone en entredicho esa visión que se tiene de Don Quijote
como el símbolo de la paz, de la armonía. Es un texto muy importante, también me parece que aclara muchos conceptos, deslinda otros que podrían estar en, en la duda, en lo nebuloso, y nos entrega finalmente una visión bastante esclarecedora. Finalmente Don Quijote es una suerte de espejo de España, y no en vano. Sabemos que los procesos de conquista, lo sabemos a posteriori, muchos de sus precursores, muchos de los conquistadores que llegaron a estas tierras, a las Indias, venían con en la cabeza, ¿qué traían en la cabeza? Bueno, además de la cruz, además de la religión, el mismo espíritu de los libros caballerescos. Por ende, Don Quijote es una suerte de manantial que vendría a resumir este espíritu caballeresco. Lo pone en un relieve paródico, en un relieve humorístico, pero sin embargo la matriz, lo medular, está en su libro, está en Don Quijote. El texto de Gustavo Bueno lo voy a compartir abajo, no es muy largo y es una lectura recomendable. Cuarto, podríamos decir que uno, si no el único libro, hasta donde yo sé, es el único libro que ha generado un sistema de crítica literaria, de análisis, de interpretación, llamado Crítica de la Razón Literaria y escrito por Jesús González Maestro. Es una obra polémica que tiene sus detractores y también tiene gente que la apoya. Eh, es una obra vasta, se reparte en tres grandes tomos. Estamos hablando por lo menos 2.000, 2.500 páginas. Y bueno, la tesis central de Jesús González Maestro es que si, por ejemplo, la literatura el día de mañana desapareciera, si todos los libros de todas las bibliotecas del mundo se extinguieran, tú podrías reconstruir toda la literatura del pasado, del presente y del porvenir solamente con Don Quijote. ¿Y cómo se podría lograr toda esa proeza? Bueno, Jesús Maestro nos dice que en sus páginas está el genoma de la literatura y la tesis central de Maestro es que no es solamente un libro que parodia los libros de caballería. Además aparece la novela pastoril, aparece la novela de aventuras o bizantina. Entre medio intercalado hay historias que se separan del cuerpo central de la obra, historias que tienen que ver con la picaresca, historias dramáticas, se intercalan poemas, canciones. Entonces es un libro, no solamente un libro que homenajea y que parodia a los libros de caballería, sino que la literatura completa. En él está todo el las células, el genoma de la literatura, y con esa premisa él desarrolla su tesis. Hay muchos recursos en YouTube, hay muchos videos de él. Hay un libro que se llama Contra las musas de la ira, que lo recomiendo porque es una suerte de compendio de 400, 500 páginas, que es mucho más breve que los tres tomos de la crítica de la razón literaria. Y bueno, independiente no de la postura que él tiene, es un hecho de la causa. Don Quijote generó un sistema de interpretación y análisis. 5. Sus páginas son frescas, abundan en aforismos, ideas breves, relatos y más. Por ser un libro antiguo, muchas veces existe una suerte de temor de encontrarse con un español desactualizado, un español arcaizante. Bueno, cierta valía del libro estriba en aquello, en que te estás enfrentando a un idioma que ya se dejó de hablar hace mucho tiempo. De hecho, se ha empobrecido notablemente. Y es un libro que abunda en terminologías que se acercan al antiguo árabe. Hay latinismos, palabras en desusos, arcaísmos, como ya dije, pero eso no le quita frescura. No le quita frescura porque está escrito en un estilo bastante ágil, a pesar de que, por ejemplo, existen largos parlamentos, de pronto aparecen frases medias enrevesadas, entre medio están estos barroquismos naturales, pero aún así
A diferencia, por ejemplo, de mucha literatura posterior, estoy pensando en el siglo XIX, siglo XVIII, mucha literatura inglesa sobre todo, que gastaba páginas y páginas en describir una posada, en describir una taberna, en describir cómo eran los paisajes. Cervantes muchas veces utiliza breves pinceladas, breves acápites para articular un mundo completo. Probablemente por su afición al teatro, hay algo medio teatral en sus páginas. Cuando de pronto están dos personajes hablando y se suma un tercero, Cervantes rápidamente te dibuja la escena con unas pocas palabras, estamos dentro de una taberna, de pronto aparece una persona y va describiendo sus rasgos de forma muy cómica y eso le entrega una frescura vital. Eh, claro, al ver un libro que en sus dos partes suma por lo menos las 1000 páginas, claro, hay una suerte de hay algo intimidatorio en él, pero al correr de las páginas te vas dando cuenta que cualquier persona, por muy pocas lecturas que tenga, puede acceder a este universo. Y lo maravilloso de Don Quijote es que a medida que tú vas leyendo más cosas, vas reforzando más tu, tu músculo lector, más vas sacando el caldo, el menjunje de esta obra maestra. Sexto, es una cantera inagotable de ideas. En marzo falleció Akira Toriyama y no me voy a poner a hablar ahora de Akira Toriyama, estamos hablando de Cervantes, pero lo saco a colación porque cuando él murió yo dije, de mis 12, 13 años que yo veo Dragon Ball, es una obra que me ha acompañado toda mi vida con las figuritas, los videojuegos, y yo quise escribir un homenaje a Akira Toriyama. Y lo primero que pensé, dije, bueno, Akira Toriyama era un tipo muy imaginativo, mezcló muchos géneros, y dije, claro, Akira Toriyama es el Cervantes japonés. Por supuesto que una de las cosas que más resalta en la obra de Dragon Ball es el humor. Tú puedes estar en unas peleas atroces en las que el universo completo se está jugando por su continuidad y siempre van a haber situaciones divertidas, gags, chistes entre medio, alusiones, en un lenguaje más juvenil, claramente. Y está ese mismo espíritu cervantino de no tomarse las cosas demasiado en serio. Está también esta mezcla de género. Dragon Ball, que es una serie que parte como una parodia también a las artes marciales, termina finalmente como una obra donde se mezcla la ciencia ficción, la space opera, eh, lo detectivesco. Podríamos decir que también dentro de Dragon Ball está el genoma completo del manga o del anime. Con Cervantes ocurre lo mismo. Es una cantera inagotable de ideas. Tú una vez que entras a Don Quijote, te vas dando cuenta que es un libro que es un libro de libros. Está la famosa escena de la hoguera y donde te vas topando con libros tan extraños como El Pastor de Frida. ¿Qué es eso? Te vas enterando de no solamente de libros caballerescos, hay un género que se llamaba pastoril, que tuvo también una fue preponderante en cierta época de la antigua Hispania y te vas dando cuenta que cada cosa que va mencionando Cervantes es está referenciando a su mundo, al mundo que le tocó vivir, pero aparecen, por ejemplo, imágenes bíblicas, aparecen cosas de la tradición hebrea, de la tradición musulmana, aparecen palabras que llegan a ti y tú no sabes qué significan y empiezas a rastrearla y te vas dando cuenta que tienen genealogía en otras lenguas. Está todo este juego de los narradores. En un momento se nos dice que Don Quijote es una historia real, verídica, y que la habría escrito un árabe, y así. Podríamos decir también, eh, más o menos en serio, que Don Quijote es el prototipo, es el precursor de los juegos de rol en vivo. Como bien sabemos, los juegos de rol se juegan en una mesa, con dados, qué sé yo, pero existe una modalidad del juego de rol en vivo donde tú interpretas un personaje, obviamente bajo un sistema de reglas. Bueno, Alonso Quijano hizo lo mismo.
se vistió de caballero, asumió un rol y cuáles eran sus reglamentos, los mismos libros de caballería. Por eso él decía que, por ejemplo, estos amadices, estos guerreros, estos caballeros que salían a caballo, cometían homicidios por todas partes, llegaban a las ventas, comían y no tenían por qué pagar. Y le pregunta a Sancho, ¿de dónde sacaste eso? De los libros de caballería. En cierta forma, fue el primer jugador de rol en vivo. Y también generó el primer fanfiction, que en realidad fue una venganza cuando se escribió el Quijote de Avellaneda, el Quijote apócrifo, también conocido. Probablemente haya sido compuesto por parte del Santo Oficio o de algún rival que le tenía mucha inquina, mucho odio a Cervantes. Algunos piensan que pudo haber sido Lope de Vega. Bueno, Don Quijote tuvo su obra, su repercusión y tuvo su primer fanfiction, su libro que toma los personajes y los pone en otro plano. Bueno, eso también eh, lo podemos soslayar, eh, lo podemos poner en cuestionamiento, porque en realidad antes del Quijote apócrifo existieron versiones de la Odisea y de la Guerra de Troya. Bueno, es la misma Neida de Virgilio, que en cierta forma toma una tradición, toma una historia que ya está escrita y la rearma, en cierta forma la homenajea. Entonces no sería el primer fanfiction, pero está su espíritu en ello. Bueno, otra séptima ahora razón de por qué él era Don Quijote es porque te vas a matar de la risa. Cuando empiezas tú a leer el libro, te vas dando cuenta de toda esta dimensionalidad que toma Don Quijote y, y hay momentos en que, por ejemplo, aparecen cabreros, aparecen los galeotes, van apareciendo una cantidad de personajes y no siempre Don Quijote es el que toma la palabra. Tú estás esperando que Don Quijote tome la palabra y diga algún disparate y son situaciones realmente absurdas, ridículas y con Sancho Panza al lado, que es el comparsa. Claro, muchos han dado a interpretar esta obra en una suerte de rutina humorística, en que está el gordo y el flaco, se están tirando chistes, se están quién supera al otro. Bueno, en realidad eso también es reducir la obra. La obra no está escrita solamente para reírse, porque te hace reflexionar, es una cantera de ideas, grandes filósofos se han basado en su obra, pero de que te vas a reír, tenlo por seguro, risas aseguradas. 8. Es una novela de aventuras. Es una novela de aventuras, sí, pero lo que yo quiero señalar, más que una novela de aventuras, lo que tenemos es un estilo de escritura que yo llamaría totalmente orgánico, porque se ve esa manualidad, esa fuerza, ese ímpetu. No hay contención. No pasó el sedazo del editor contemporáneo que te diría, oye, ese diálogo tiene 2 páginas, déjalo en 2 líneas. O esa descripción es medio incompleta. No, acá hay una libertad absoluta. No hay ningún taller que pueda replicar la escritura cervantina. La escritura cervantina es como un río, tiene sus meandros, aparece su personaje, está la desmesura, de pronto hay un momento en que el flujo de la narración se corta, aparece un segundo narrador, después se nos dice que en realidad era la traducción de un antiguo libro árabe. Todas esas cosas, esas magias, esos artefactos, es muy difícil que alguien te los pueda enseñar porque están dentro de la obra y van naciendo casi de forma espontánea, natural. No hay no hay una escritura modular, no hay un cliché que tú digas, ah, Cervantes le copió a esto y llegó a esta forma. No, lo que hace Cervantes es tomar todo lo que ha leído y en función de la misma obra va escribiendo, se va equivocando. Hay un momento en que el rucio, que es el burro de Sancho, desaparece, después reaparece. Ese mismo elemento lo toma en la segunda parte y se nos dice que en realidad fue el autor, el traductor de esta obra que pudo haberse equivocado y va jugando con su propia obra. O sea, es el nivel lúdico que tiene, el nivel de arrojémonos a lo que nos depare la suerte, no tiene parangón, no hay, no hay. Y ese es un motivo suficiente porque en cada página, en cada vuelta de la esquina, por muchas veces tú que hayas leído Don Quijote, te vas dando cuenta que hay elementos que estuvieron siempre ahí más o menos escondidos y van reluciendo.
Em, 9. Es un diccionario novelado de todo lo que valía la pena leerse en su época. Está la famosa escena de la hoguera, cuando Don Quijote regresa de su primer viaje y alertados, sus más cercanos, por su afición a los libros, es que hay que quemarlos. Bueno, hay una parodia tremenda, hay, un, hay una suerte de metatexto que tiene que ver, que tiene que se refiere a una realidad concreta, a una época en la que si pues, se quemaban libros o se prohibían, había un índice, que había libros que estaban prohibidos y, y que si traspasaban ciertos límites, la Inquisición podía hacer su trabajo. Y por lo general los resultados no eran muy positivos para su autor. Pero bueno, al margen de eso, Cervantes nos muestra, nos va hablando de títulos de autores. Por ejemplo, menciona la Araucana de Ercilla, libros de pastores que ya mencioné en el video, los Amadises, Tirante el Blanco, los Belianices y todas estas genealogías de caballeros. Y va jugando, este libro vale, este no, este lo vamos tirando a la hoguera. Pero no solamente esa escena, a lo largo del libro hay citas bíblicas, se nos mencionan eh, los clásicos de los clásicos, Homero, Aristóteles, está todo el pensamiento grecolatino diseminado a lo largo del libro, aparecen los poetas que van en- por los caminos recitando sus obras, es una reconstrucción completa y, y creo yo que si no se ha hecho el trabajo, de más que se ha hecho, de seguro que se ha hecho, que se escribió, que es referenciar todos los grandes libros que aparecen dentro de la obra. De hecho, hay un libro de un hispanista estadounidense, Park, creo que es el apellido, que se llama La Biblioteca de Don Quijote. Y en la Biblioteca de Don Quijote analiza la materialidad, cuánto pudo haber costado haber tenido una biblioteca de esas magnitudes, y va repasando cuáles eran las principales obras y cuáles eran los modos de lectura. En la época de Don Quijote era muy común que el analfabetismo, bueno, era elevado, pero la gente tenía interés por enterarse de qué decían estos libros, y por ejemplo ocurría que en las tabernas había alguien letrado, algún bachiller, alguien que tuviera un poquitito más de estudios, y ante una concurrencia que podían llegar hasta 30 personas, campesinos, alfareros, trabajadores, se sentaban a escuchar las aventuras y así el conocimiento se transmitía de forma oral. Por ende, podría haber existido analfabetismo en esa época, pero la gente sí tenía contacto y conocimiento de cuáles eran las obras que valían la pena o cuáles eran las más divertidas. Entre los que se contaban, como no, como hemos venido diciendo, los libros de caballería. Y por último, décimo razón de por qué leer Don Quijote, y es que desmiente aquello que se dice que las segundas partes son malas. Si la primera parte puede resultar, bueno, el arranque es perfecto, pero ya más o menos la mitad del libro se va haciendo un poquitito lento cuando aparece la historia del cautivo, la historia de Marcela, la historia de los pastores. Puede hacerse un poquito que el flujo narrativo se vaya encharcando un poquito, porque bien sabemos, ahora a posteriori, sabemos que cuando se escribió la primera parte de Don Quijote, tenía que ser un libro sorprendente, un libro que costara su material, por ende tenía que traer de todo, tenía que haber poesía, canciones, juegos, refranes, y dentro del libro pequeñas novelas. Pero ya en la segunda parte, la composición del libro ya es más como el primer arranque de Don Quijote. Ya no hay tantos desvíos, ya Don Quijote se lanza, están las aventuras más memorables, su enfrentamiento con el caballero de la Blanca Luna, caballero de los espejos, está el episodio con el león, eh, está el episodio famosísimo de cuando Sancho recibe su ínsula, y me parece que ya Don Quijote es el que toma los estribos, ya es el libro que dedica completamente eh, a narrar sus aventuras, y ya los personajes secundarios ya pasan a ser más accesorios.
Y además que el segundo libro contiene el primero, porque contiene la crítica, contiene el comentario. O sea, el segundo libro hace metatexto, hace metaliteratura al tratar lo que pasó en el primero, lo que ocurrió, cuáles fueron sus reveses, cuáles fueron sus erratas, y lo desarrolla de una forma originalísima. Por ende, la segunda parte, si te gusta la primera o te parece más o menos dispareja, la segunda es perfecta, redondo, el final es memorable, vas a llorar, te vas a reír y te vas a dar cuenta que si no has leído Don Quijote hasta este momento y estás viéndome a mí, corta el video y corre a tu biblioteca, a la más cercana, o bájatelo de internet, es un libro de dominio público, y ponte a leerlo. Y desde ya, muchas gracias por acompañarme, por estar hasta acá. Si el video te gustó, te agradezco que le pongas me gusta, que te suscribas, van a venir nuevas cosas, entrevistas, más reseñas de libros. Queda pendiente Los demonios de Cervantes, de Ignacio Padilla, lo voy a comentar en su momento. Se les quiere, muchas gracias y hasta la próxima.